TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Directamente en mi cara porque pues así tiene que ser. Saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros en esta segunda hora de... Y saludamos a todo lo que acabamos de echar debajo de la mesa. Saludos, muchachos. ¿Cómo estás, jefa de información, Juana Inés de esa? Muy bien. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemain? Muy bien, Luisa Iglesias. Ahí vamos. Vamos. Saludamos a los amigos, a la familia de TV UNAM que nos pueden ver a través del canal 120 y que también nos pueden ver a través del canal 20 de TV Abierta. Y da muchísimo gusto saber que, hay que decirlo, hemos tenido algunos problemas con el podcast. A muchos nos han preguntado en redes sociales qué se hace para escucharlo desde Radio UNAM. Si en este momento no se pueden, recuerden que gracias a TV UNAM pueden encontrarnos en la plataforma de YouTube. Sí. Nos pueden encontrar, si no me equivoco, en el canal de TV UNAM, que ya está en YouTube, donde se van subiendo periódicamente todos los episodios de Primer Movimiento, y me gusta decir episodios. Para que suene más. Y pronto suene como a que esto tiene una lógica progresiva. Lo tiene. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Si les gusta más el podcast por el formato que utilizan, a lo mejor MP3, a lo mejor porque lo escuchan desde su teléfono inteligente, muy pronto Radio UNAM ya tendrá solucionado todo el asunto y nos podrán seguir escuchando como siempre en el 860 de AM y en el 96.1 FM. Pero bueno, da mucho gusto saber que nos ven y nos oyen por todos lados. Y la primera hora, si recuerdan lo que es un cassette, pueden grabarla. ¿En cassette? Y recordar. Tú todavía tienes grabadora de cassette, Miguel Ángel. Pero eso ¿cómo funciona? O sea, ¿tienen que tener un radio junto a poner la grabadora? Sí, No, bueno, yo por lo menos tenía esa donde nada más le picabas grabar y grababa cualquier cosa. Si estaba poniendo lo que fuera, se grababa. Y tenía además, y ojalá que alguien que tenga todavía una radio por ahí, un dispositivo de los más viejitos se acuerde de esto, tenía una tercera frecuencia, en la que, por cierto, en la madrugada, a mí sí me tocó, y no es leyenda urbana, se oía una mujer que decía muchos números, y toda la noche decía 22, 13, 5. Entonces yo tenía estas fantasías, y supongo ¿Era que la Guerra muchos... Fría, Luisa? Bueno, no sé. ¿Se estaba comunicando contigo al cuartel central? Mira que no sé si me tocó tan así, pero muchas personas recuerdan este fenómeno en sus dispositivos radiofónicos y es muy emocionante poder compartir. Yo también lo escuché, sí, yo también. Son esas leyendas que tiene la radio y que, sean ciertas o no, enriquecen muchísimo el panorama radiofónico, igual que la televisión tiene sus propias leyendas. Ya, otro día hablaremos de ellas, sin caer en el creepypasta, que es otra cosa totalmente distinta. Vamos a tener muchas cosas en esta segunda hora de Primer Movimiento, querido Miguel Ángel. Sí, vamos a tener una conversación con el maestro Gabriel Sosa Plata, que es profesor e investigador de la UAM Xochimilco, sobre los espacios publicitarios y la temporada electoral. Vamos también a estar platicando con la maestra Raquel Saet Griego sobre todos estos temas de Donald Trump. ¿Ahora qué anda haciendo? Porque anda haciendo muchas cosas. Ya lo discutimos con el doctor Javier Oliva un poco de lo que está pasando en Jerusalén. Valdrá la pena también hablar del tema Rex Tillerson, que a mí días después sigo sin saber ¿y ahora qué va a suceder? Y no solamente eso, también yo creo que vendrá a cuento a charlar un poco del tema con el que arrancamos esta mañana de la revista Time y quiénes son las 100 personas o las 1000 personas o todas las personas que denuncian estos acosos en el mundo de Silence Breakers. Pero bueno, todo eso y más va a estar aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros. El poscolonialismo. Poscolonialismo. Es la tercera hora. Ya para la que además tercera. En mi fantasía yo estoy construyendo este diccionario del mundo contemporáneo y de la globalidad que ha hecho Primer Movimiento. Hoy es poscolonialismo. Es la P de mi diccionario de Primer Movimiento. ¿Estás ¿Existe el poscolonialismo? Está bueno, ¿Nos engañaron a todos de manera horrible? Siempre nos engañan. No, ya no nos engañan. Para eso tenemos a quienes estudian. Para eso tenemos las universidades y para eso tenemos espacios como este. Sigamos haciendo comunidad. Escuchemos música. Sí, vamos a escuchar a Cécile McLaurin Salvant, El mal de vivir, Le mal de vivre. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin,
ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, Beau gigolo, mais c'est là. séduit toutes les femmes. Tu sais si bien comment Ça vous ensommeille entre tes bras, au frissonnant creux des et cependant, tu ne sais pas les aimer. Quand tu leur fais des aveux câlins et tendres, comme un le amant mal de de cœur serait épris, vivre, c'est pour te vendre le mal de vivre, qu'il faut bien Quand j'ai su vivre. l'exquis attrait de tes grands yeux de velours. Vaille Bien que follement, j'ai fait le rêve impossible de te vivre, garder on peut le avec mettre moi. en bandoulière ou comme un bijou Je n'avais à la main, comme une fleur en pour toi boutonnière ou juste mais ma à la tendresse, pointe du sein. mais rien. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, un jour qui meurt, C'est mon gigolo, qui vient. charmant gigolo, trop joli pour être honnête. Ton amour est faux, mais tu es si beau, élégante marionnette. Le mal Ton de regard vivre vainqueur fait battre les cœurs et fait chavirer qu'il les faut bien Tu sais bien l'enlacer, mais tu vivre. es intéressé. On te paie. Vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte et puis d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin. Qu'il est long quand on doit le faire avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre. On ne peut pas, on n'en peut plus. Et puis tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qu'ils devaient vivre, vaille que vivre, et puis sans prévenir, ça arrive, ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin, et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins, la joie de vivre, la joie de vivre. Viens, 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 viens la vivre.
joie de vivre. Primer movimiento. Nota nacional. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Arturo Saldívar, por el que se ordena al Congreso de la Unión emitir una ley para regular la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Esta resolución surgió a partir de la revisión realizada a un amparo promovido por Artículo 19, Organización Defensora de la Libertad de Expresión. El propósito es moderar el gasto que hacen los gobiernos en comunicación social. En el proyecto se señala que la falta de regulación de la publicidad oficial tenía un efecto silenciador en los medios y era una restricción indirecta a la libertad de expresión. Vamos a conversar sobre la decisión de la Corte y la propaganda electoral con el maestro Gabriel Sosa Plata. Él es profesor investigador de la UAM Xochimilco y analista de medios de comunicación. Buenos días, Gabriel Sosa, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, muy buenos días y buenos días a la audiencia de Radio UNAM. Como sabes, querido Gabriel, desde este espacio te queremos, te admiramos y respetamos mucho tu opinión. Nos gustaría que nos contaras qué ha pasado en toda esta discusión entre la Corte y la propaganda electoral. Pues todavía no ha pasado gran cosa, porque de hecho los legisladores tienen, y bueno, ya ven que nuestros legisladores se dan sus tiempos, y esto tardó años en regularse, sí. Pues bueno, tienen hasta el 30 de abril del próximo año para, pues, elaborar esta ley reglamentaria que pues, regularía la publicidad oficial. Es ya un mandato de la Corte, y pues ahora lo importante que viene es pues hacer una evaluación, se le llama dictaminación, de las iniciativas que se han presentado y seguramente se presentarán en los próximos días, para regular esta publicidad gubernamental. Y es un paso significativo, muy importante para los medios de comunicación en su conjunto, para la democracia y para el periodismo. Gabriel Sosa Plata, a mí me gustaría que nos detuviéramos un momento en la argumentación de artículo 19. ¿Cuál es el vínculo que existe entre los recursos, los medios y esto que ellos llaman falta de libertad de expresión? Así es. La publicidad gubernamental se ha utilizado históricamente en nuestro país para premiar o castigar medios de comunicación. Y se han utilizado los recursos de una manera discrecional. Es decir, tanto en los gobiernos municipales como en los estatales y el federal, existen las áreas de comunicación social que son las que se encargan de elaborar las campañas de las instituciones. Son campañas en muchas ocasiones para orientar e informar, pero también en muchas otras para exaltar la labor del funcionario público en turno que ocupa, claro, el primer lugar de esa institución, que puede ser el secretario de Estado, el presidente municipal, el gobernador. Y bueno, para estas campañas se utilizan recursos públicos, o sea, de todos nosotros, de las mexicanas, de los mexicanos, y son sumas multimillonarias. Tan solo a nivel federal se gastan alrededor de 10,000 millones de pesos al año. Si le agregamos la publicidad que se destina en los estados y municipios, estamos hablando de al menos unos 15,000 millones de pesos anuales destinados a medios de comunicación. Bueno, estos recursos se distribuyen en diferentes medios de comunicación. El problema es de que ha existido también históricamente un privilegio, sobre todo las televisoras. O sea, Televisa, TV Azteca se han llevado alrededor del 70%, en ocasiones un poco menos, pero bueno, no, digamos que no baja del 50% de todos estos recursos. Y el resto, pues se distribuye en periódicos, en revistas y en portales. Desafortunadamente, los criterios con los que se asignan estos recursos no son ni totalmente transparentes, ni tampoco se basan en pues digamos en datos duros de rating, de alcance, de objetivos
las campañas, porque no es lo mismo, por ejemplo, dirigir una campaña a comunidades indígenas que dirigirla, por ejemplo, a una población en las grandes ciudades. O sea, debe haber criterios que distingan todo ello. Pero, pues, terminan utilizándose los recursos, sobre todo como un mecanismo para favorecer, ya decíamos, a las instituciones y a algunos funcionarios. Entonces, se premia a aquellos que se comportan bien con la institución y se castiga retirándole recursos o bien negándoselos a aquellos que tienen una posición crítica. Y esto termina, pues, afectando la libertad de expresión, el periodismo en sí mismo, el periodismo de calidad, el periodismo crítico, la independencia de los medios de comunicación. Entonces ha sido, pues, un instrumento de premio y castigo, y esto también daña, que yo creo que es uno de los efectos más graves, el derecho a la información de la ciudadanía y la misma democracia a la que aspiramos. Han sido mecanismos que a lo largo de los últimos 15 años han tenido manifestaciones muy distintas. Por ejemplo, no creo que sea resultado de las iniciativas panistas, sino de un proceso que se ha desarrollado incluso desde finales del salinismo, el tener centralizada el control de la publicidad a través de la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República y a través de mecanismos externos de evaluación, como esta parte de tirajes y de targets especializados de medios tanto impresos como electrónicos, y tener a la subsecretaría de comunicación de la Secretaría de Gobernación como el ejecutante de la distribución de la publicidad oficial. Estos mecanismos que ya impiden, por ejemplo, el descaro del publirreportaje, ¿cómo los ves, Gabriel? O sea, hay una serie de mecanismos que hacen que desde el punto de vista de la Contraloría ya no sea tan evidente el uso de la publicidad discrecional. Si hay mecanismos en esa parte, hemos crecido en esa parte de los mecanismos de supervisión, de control. Sí, ya haces un excelente recuento, Miguel Ángel, porque efectivamente, tú lo decías, desde la época de Salinas, se trató de regular, pues al menos desde el gobierno, ¿no? Y con la participación de las contralorías internas, el uso de estos recursos. Yo me acuerdo, trabajé algún tiempo, ya tiene algunos años, yo diría que bastantes, pero bueno, trabajé para el Grupo Aeroportuario Centro Norte, entonces todavía era del gobierno, actualmente es de la iniciativa privada. Uh-huh. Y yo, como sugerente de comunicación, tenía que presentar cada año un plan de medios, o sea, publicidad, que tenía que ser autorizado por esta oficina que comentas, Miguel Ángel, que está en la Secretaría de Gobernación. Ellos daban el visto bueno y nos hacían observaciones de qué quitar o qué agregar. Y luego, cada mes, no te miento, teníamos ahí a alguien de la Contraloría Interna supervisando los recursos. Yo decía, nosotros manejamos un presupuesto muy chiquito comparado con lo que manejaba cualquier otra dependencia. Era muy chiquito, pero yo no sé si teníamos una Contraloría muy eficaz en este caso, pero no me explicaba si realmente este mismo ejercicio se llevaba a cabo en todas las dependencias, porque lo que terminaba haciendo era ese dispendio de recursos, es decir, se excedían del gasto programado de una manera que escandalosa, podríamos decir que me parece incluso hasta corrupta. Generalmente se rebasan hasta el 50, 60%, a veces menos, pero casi siempre se rebasa el gasto de comunicación social, y luego sí vigilaban, ¿no?, que lo que se estaba pagando se reflejara en el anuncio, ¿no?, ya sea en un medio impreso, en un spot de radio, de televisión. Pero hasta ahí iba. El contenido, obviamente ellos no se metían en la cuestión del contenido, y también no quedaba transparente. Yo creo que algo de lo más atractivo que tiene la publicidad gubernamental hoy día, sí, esperemos que ya esto vaya cambiando, que era justo el compromiso que se hacía editorialmente de los noticiarios para ir encaminando las notas informativas, los reportajes, las entrevistas de una manera muy favorable. O sea que los spots, sí, digamos, eso era lo que entraba en efectivo, pero el otro era lo que hacía sin duda más daño, que era pues este mecanismo de censura o de autocensura para evitar
pues que se molestara algún gobernador o un secretario de Estado. Recuérdese todo el dinero, por ejemplo, que pagó Javier Duarte cuando fue gobernador. Y ustedes recordarán que los medios casi no cuestionaban a Javier Duarte, ni los medios locales, ni los medios nacionales, y fueron justo los medios digitales, por ejemplo Animal Político y otros, pero muy poquitos, los que comenzaron a evidenciar toda la corrupción que llegó a tener este gobierno, mientras el resto de los medios de comunicación desconfiaban incluso hasta de eso, ¿no? Porque claro, tenía, como se dice, pues yo diría así muy vulgarmente, pero tenía muy maiciados a muchos medios de comunicación y por cierto terminó debiéndoles muchísimo dinero. Sí, el problema ahí es que se suscita un dilema muy complicado. O sea, ¿qué haces? Ahorita mencionaste Animal Político. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Los ciudadanos decimos, nosotros nos hacemos cargo, nosotros los mantenemos, ¿no? Claro. Y entonces todo ese dinero que de todas maneras es nuestro, ¿no? Esto que reparten como si fueran un Santa Claus adelantado y luego nos llevan a frases memorables como no les pago para que me peguen. De López Portillo, por cierto. De López Portillo, claro. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo se resuelve este dilema? Necesitamos que haya buenos medios de comunicación, que los periodistas, desde luego, tengan seguridad, pero ese es tema de otra conversación, sí. Pero que tengan seguridad alimentaria también, que no necesariamente la tienen. Entonces, bueno, necesitamos que sobrevivan los medios de comunicación y que funcionen bien. Y para eso, esa es la idea de que el gobierno invierta en ello. Y sí. El gobierno también necesita utilizarlos para dar a conocer ciertas campañas, ciertas informaciones que son de interés público. Esa es la idea. Luego ya salen cosas espeluznantes. Pero esa es la idea de fondo. Pero entonces, frente a esta realidad que ha trastocado todas las ideas de fondo, todos los argumentos a favor de esto, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo son los modelos en otros países? Pues mira, algo que quedó muy claro en relación a la sentencia de la Corte es de que los medios, muchos de los medios de comunicación en México, pues viven a expensa de los recursos gubernamentales. Y si no existieran esos recursos, yo creo que muchos morirían, muchos medios y muchos periodistas o comentaristas, por ejemplo, yo también hago comentarios y me pagan por ello, no aquí en radio. Es lo que te iba a decir. Espero que lo hayas discutido antes de entrar al aire. No, bueno, realmente vivimos, nos pagan por nuestro trabajo. Sí. Y son fuentes de empleo muy importantes que también garantizan lo que tú dices, la libertad de expresión, el derecho a la información, y evidentemente sí, el gobierno necesita a los medios, y los medios también necesitan de las fuentes del gobierno, ¿no? Digo, pues esto es algo, esto es una democracia, todos requerimos de esto. No, yo creo que lo que está planteando Artículo 19 y otras organizaciones como la MEDI, por ejemplo, y lo que, pues como te decía, quedó muy claro con esta sentencia de la Corte es que no se van a eliminar estos recursos, más bien lo que debe es transparentarse y asignarse de una manera pues proporcional y equitativa, ¿no? Es decir, que no se siga beneficiando a los mismos medios simplemente por el hecho de tener mayor rating, sino que las campañas estén mucho más focalizadas. También los medios deben ser mucho más transparentes respecto de sus audiencias, respecto, por ejemplo, de los tirajes que tienen, porque hay mucho engaño también de los periódicos, de las revistas, inflan sus cifras, evidentemente, para ganar mayores recursos del gobierno y de los anunciantes comerciales, y eso debe terminar. Lo que se ha planteado en otros países y que yo creo que podría funcionar muy bien en México es la creación de de hecho, eso fue una promesa del gobierno de Peña Nieto, sí. Crear un órgano autónomo con expertos que se encarguen de dar el visto bueno de las campañas, es decir, que ya no sea el mismo gobierno, porque es cierto, o sea, si tú reduces esos recursos, dejarían de existir, por decir algo, las revistas científicas, no sé, ¿cómo ves, no? Esta que, por ejemplo, maneja el
maneja con recursos del CONACYT, pero también se apoya de la publicidad. Algunos medios que pueden recibir ahora pues publicidad gubernamental a través de patrocinios, pues también dejarían de tener estos ingresos. Recuerdo en una ocasión platicando con un director de comunicación social de uno de los estados del país, que me decía: Gabriel, si yo dejo de dar dinero a los medios, aquí desaparecería el 90% de los medios, y no te estoy mintiendo. Yo decía, bueno, está bien, o sea, sigue otorgando los recursos, pero nada más no los sometas, ¿no? Bueno, es que es una manera de tenerlos controlados. Perfecto. En fin, esto es lo que debe desaparecer para que no sea este funcionario, y de una manera discrecional, con la que termine dándose el dinero, porque esto es lo que termina vulnerando los recursos. Y pues bueno, en la medida en que todo esto se vaya evaluando permanentemente, que tengamos plena transparencia, de que sean, como te digo, otorgados proporcional y equitativamente, yo creo que se podrá lograr todo esto, pero pues bueno, hay que tener, sobre todo aquí en nuestro país, ciertas dudas cuando se acerca un proceso electoral, porque sabemos que hay mucho en juego. Hay medios que no les gustaría que existiera esta reglamentación, pero yo diría que hay muchos más que sí la piden, y que sería como un acto de justicia después de tantos años en los que han vivido la presión gubernamental a través de la publicidad. Así es de que hay que seguir muy de cerca lo que vayan haciendo nuestros legisladores, para que tengamos una buena ley reglamentaria de la publicidad gubernamental. Como decimos, no son los tiempos más adecuados, está muy competida este proceso electoral, pero sí, pues como sociedad civil y como medios debemos seguir muy estrechamente esto que está hoy y que va a ocurrir allá en el Congreso. Gabriel, ¿y en qué momento vamos a discutir lo que ocurre cuando no hay intermediarios en esta información? Pensando, por ejemplo, en las plataformas digitales. Fuera del aire estábamos platicando del caso de este ser del diputado federal Liborio Vidal Aguilar, que acaba de anunciar sus intenciones de ser candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, y unos días antes de hacerlo saca un video en YouTube visitando por ahí una de las comunidades de Yucatán, donde supuestamente, nada más, se apareció un fantasma. No me digas. No. Era López Como Portillo. una de las estrategias más básicas de video viral de YouTube. Así se hace y así quedó, y lo logró y lo consigue. ¿Qué se hace con eso? ¿Quién va a legislar o no? ¿O qué se va a discutir cuando la información no tiene un intermediario, como es el caso de YouTube o de otras plataformas, Vimeo y demás? Ese es otro gran tema que nos llevaría a ¿Otro día? Sí, porque eso ya tiene que ver propiamente con lo que es la regulación de todos los spots y en general de las estrategias de comunicación de los partidos políticos, y esa ya corresponde, esa atribución pues de esta regulación al Instituto Nacional Electoral. Y como bien dices, además de que este fenómeno de este tipo de, podríamos decir, de estrategias publicitarias, cada medio las tiene, claro, o sea, sí. Eso existe tanto desde el gobierno, pero por supuesto que en los partidos políticos. Y mira, como tú sabes también, uno de los de los cambios fundamentales que trajo la reforma político-electoral de 2007 es que los partidos, los candidatos, precandidatos y los particulares no pueden comprar espacios en radio y televisión. Y de hecho ningún medio lo pueden hacer. Así es. Pero esencialmente en los medios tradicionales, ¿no? Bueno, y lo que está ocurriendo es de que parte del dinero se está destinando, como no lo pueden hacer ahí, pues se está destinando, pues sí, en Twitter y en las redes sociales, donde ahí se regula el dinero, pero no se regulan los contenidos, ni se regulan los alcances y demás. Entonces vamos a seguir viendo ahora fenómenos como estos en cuanto a que suben videos, o bien incluso se paga a algunos líderes en Twitter, sí, para hacer promoción de determinados candidatos. Y miren, lo que ha resuelto el Tribunal Electoral en relación con quejas que se han presentado sobre esto es de que pues estamos en un marco de enorme libertad de expresión, donde no existe una regulación de las redes sociales,
ni propiamente de Internet para todo lo que son los procesos electorales. Y pues ahí vamos a ver pues, desde actos anticipados de campaña, así como otros. Es decir, sí se llegan a regular estos aspectos, por ejemplo, esto de los actos anticipados de campaña, ¿no? Pero mira, por ejemplo, si alguien, un particular, lo hace por su cuenta en apoyo a un candidato y lo hace desde una cuenta ubicada, pues, no sé, en Suiza, en Estados Unidos, lo hace a través de prestanombres, a través de direcciones inexistentes, etcétera, etcétera, por más de que se quiera indagar de dónde provino esa información, no se le va a localizar. Pues no, porque Así entonces también lindamos con el derecho a la libertad de expresión. Hay muchos temas ahí, como bien apuntas, Gabriel Sosa Plata. Otra conversación. Pero no te preocupes, sabemos el caminito, te vamos a buscar, ¿te parece? Me dará muchísimo gusto, pero sí vale la pena platicar sobre ese tema también, por ejemplo, ahora que viene esto de las campañas, de los lineamientos que existen para noticiarios de radio y televisión, las sugerencias pues que hace la autoridad electoral para tener coberturas equitativas, plurales, incluyentes, con perspectiva de género. Sí, hay varios rubros muy interesantes en el ámbito político electoral que sí estaría muy bien que la audiencia se informara, también para que pues no se saque de onda cuando vea ciertos contenidos en radio y televisión y otros quizá muy diferentes en las redes sociales y en Internet. De que se van a sacar de onda, se van a sacar de onda, pero... sí. Y también se van a saturar porque nos espera la spotiza. Y esto sí ya en el ámbito, pues sí, también propiamente político electoral, una spotiza, pues de más de 13 millones de spots. Ya que estás por aquí y que te trajimos a la buena y sin ningún tipo de pago, ¿puedes explicarle a la gente que nosotros no elegimos pasar los spots? Que no es una cosa que a nosotros se nos antoje, porque en cuanto empiece, que va a ser el 14 de diciembre, se los anticipamos, nos van a empezar a regañar como si a nosotros nos diera gusto escuchar los spots. No, hay que decirle a la audiencia que esto es una obligación de Radio UNAM, de Radio Educación, de todos los medios, de las estaciones comerciales, públicas e incluso hasta comunitarias, de transmitir por ley los spots de los partidos políticos y de las autoridades electorales. Desde las precampañas, desde los inicios de la precampaña hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral dispone de 48 minutos diarios en cada una de las estaciones de radio y televisión, 48 minutos que se distribuyen, digamos, en tiempos que van de 2 a 3 minutos, más o menos promedios, que es donde se meten estos spots. Y también hay que recordarle a la audiencia que de estos 48 minutos, alrededor del 85% le corresponde a los partidos políticos y el 15% al INE. Bueno, de ese 85%, el 70% se entrega de manera proporcional a los partidos políticos en relación a la votación que obtuvieron en el proceso electoral federal anterior en diputados. O sea que si, por ejemplo, el PRI tuvo más diputados, pues esto se refleja en más spots. Los partidos que tuvieron menos diputados es en menos. Entonces, ese 70% se distribuye de esta manera y el 30% de manera equitativa, entre los cuales, por cierto, ya existe un porcentaje pequeñito para los candidatos independientes. Así es de que no es de que Radio UNAM, ni Radio Educación, ni One Radio quieran transmitir más los spots del PRI, del PAN o de Morena, ¿no? Sino porque pues, todo esto está regulado y súper vigilado por la autoridad electoral. Si no se transmiten en tiempo y forma, Radio UNAM, como todas estas estaciones, pueden llegar a ser sancionadas y las sanciones no son económicas, o sea, son sanciones realmente muy elevadas. Eso implica que mira, para eso esta sí están estación, buenos, como otras, pues tienen personas encargadas exclusivamente a lo que es la programación de estos spots, porque no se pueden tampoco equivocar en cuanto a las horas en las que deben de transmitirse. Por eso, pues sí, nos vamos a saturar. Es un problema que tenemos del modelo de comunicación política, indudablemente. O sea, fue una ganancia que no se pague por esto, porque eso distorsionaba también el debate público,
pero también llegamos al extremo que es saturar a las audiencias con los spots. Y hay spots también que son más bien como entrevistas, ¿no? Pero eso ya hablamos también de otro ámbito. Eso se puede llamar infomerciales, ¿no? Si la Gabriel Sosa Plata. Si la spotiza lo permite, hablemos pronto, Gabriel. Así es, claro que sí, me dará muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Oigan, qué maravilla poder hablar con Gabriel Sosa Plata, pero nos vamos con música, Sí, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar Take 5 de Brubeck y Paul Desmond con la ejecución por la Northeast Ska Jazz Orchestra. Qué buen cover. Nota Internacional. Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declaró culpable de mentir al FBI sobre unas conversaciones que mantuvo con representantes del gobierno ruso. Como parte de las investigaciones del fiscal especial, Robert Mueller, sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, Flynn afirmó el pasado viernes que una o varias personas dentro del círculo más cercano a Trump le pidieron entablar contacto directo con el Kremlin. Además, el pasado viernes, funcionarios de la administración Trump revelaron a Reuters que en los próximos días habrá renuncias de personajes como Rex Tillerson, secretario de Estado. Ay, yo estoy consternada con el tema Rex Tillerson. ¿Qué va a pasar ahí? Sin embargo, el mandatario afirmó que en su cuenta de Twitter que el funcionario se quedaba en su gabinete, y como la cuenta de Twitter de Donald Trump dice todo lo que el mundo quiere saber y demás. Y él ya dijo que el que toma las decisiones es él, y para qué necesita cuerpo diplomático. Exactamente. Pues todo esto se queda a discusión, querido Miguel Ángel.
Sí, el análisis de los cambios recientes en el gabinete de Trump, sus repercusiones, de la investigación sobre la injerencia de Rusia en el proceso electoral de 2016. Para ello nos acompaña la maestra Raquel Sáenz Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, y ella es experta en política y medios en Estados Unidos. Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Extrañábamos escuchar tu voz, querida Raquel Sáenz Grego. Ahora, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Te iba a decir, ahora que hizo Trump, pero ¿qué está pasando con todos? Ya son muchos personajes los que están tomando decisiones interesantes. Sí, bueno, yo creo que ahí el movimiento del gabinete, las decisiones las toma Trump, porque la gente que está con él realmente quiere estar con él y quiere ayudar. Se dice, por ejemplo, algunos analistas dicen que gente como, por ejemplo, John Kelly, que es su Chief of Staff, es el jefe de la Casa Blanca, preferiría estar ahí, aunque muchas veces se desespera muchísimo, para ayudar a que funcione el gobierno. Y bueno, ¡ay, qué bueno, John Kelly! No, parece que hacen labor de contención más que otra cosa, ¿no? Sí, es que ese es el problema. Y el problema también son las declaraciones y las sugerencias que él da, ¿no? O sea, da como que sugestiones de lo que va a suceder. Y este tema de Tillerson, del que ustedes se referían hace un momentito, sí fue un poco filtrado por gente que trabaja dentro de la Casa Blanca, pero también por la forma en que él opera. Incluso cuando le preguntaron si Tillerson se iba a ir, él contestó de lo más parco, no contestó, no, ustedes están equivocados y Tillerson jamás se iba a ir de aquí. Él dijo, Tillerson está aquí. O sea, quiere decir, ahorita está aquí, pero mi decisión es que a lo mejor mañana no. Entonces, bueno, eso ha generado mucha especulación, como todo lo que él dice y como todo lo que él tuitea, y la gente pues está diciendo que muy probablemente salga. Pero bueno, eso fue ya hace una semana y Tillerson sigue ahí y él mismo dijo que él está ahí y que él se queda. Y recordemos que el Chief of Staff, es decir, el secretario de Estado, es la tercera persona más importante en el gobierno de Estados Unidos, después del presidente y del vicepresidente, porque es la primera persona del gabinete más importante y es la que marca la política exterior de Estados Unidos, que a fin de cuentas es la más importante. Pero es el Chief of Staff, o sea, el jefe de gabinete o el secretario de Estado. No, el Chief of Staff es el que maneja la Casa Blanca, es decir, es el que maneja quién tiene acceso a Trump y que le maneja la agenda. El que dice, bueno, tú vas a ver hoy a esta persona, pero además no debes de hablar de esto. El presidente Donald Trump calificó hoy la investigación del fiscal especial Robert Mueller como la mayor cacería en la historia política de Estados Unidos y rechazó que haya obstruido la justicia en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones. Trump pareció además denostar el carácter de Mueller, quien semanas atrás pasó a encabezar la pesquisa que conduce la Oficina Federal de Investigaciones al respecto, después de que decidió despedir en febrero pasado a su entonces director James Comey. Ellos inventaron una colusión falsa con la historia de los rusos, encontraron cero pruebas y ahora van por la obstrucción de la justicia en la historia falsa. Lindo, escribió el mandatario esta mañana en su cuenta oficial de la red Twitter. El mensaje fue la respuesta de Trump a la revelación hecha el miércoles por el diario The Washington Post de que la oficina de Mueller lo está investigando por posible obstrucción de justicia en la pesquisa, la cual parece estar cobrando más fuerza dado la ampliación de sus alcances. Citando fuentes oficiales, el diario dio a conocer igualmente que Mueller está contemplando también la posibilidad de que personas asociadas al mandatario hayan incurrido en crímenes financieros. En un segundo mensaje, Trump repitió la acusación de que la investigación, una de las tres en curso, además de las que llevan a cabo dos paneles del Senado y la Cámara de Representantes, tiene un trasfondo puramente político. Ustedes están siendo testigos de la mayor cacería de brujas en la historia política estadounidense, dirigida por algunas conflictivas y muy malas personas. #MAGA. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Remató utilizando las siglas en inglés de su eslogan de campaña. No Timex. Kissinger actuaba a pesar de Nixon y de muchas otras cosas, y después cuando estuvo con Ford. Y muchos de los secretarios de Estado incluso tienen un hall especial. Entonces, bueno, yo no sé si se va a deshacer de Tillerson. Tillerson no tiene la experiencia en temas de política exterior, tiene
experiencia en realizar intercambios hacia el exterior, especialmente con Rusia, y por eso fue contratado. Sin embargo, Tillerson sí tiene la capacidad de decir, bueno, hay que tener respeto por los líderes de otros países. Y Trump no ha venido a México después de esa famosa venida que hizo cuando estaba en campaña, pero Tillerson sí. Y Tillerson se presentó con Peña Nieto de una manera respetuosa. No pienso que Trump lo hubiera hecho, porque ya vimos el descolón que le dio a nuestro presidente cuando dijo, si no vas a hablar del muro, mejor ni vengas. Entonces, Tillerson sí vino con una actitud de respeto. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Si se deshace de él, pues que va a nombrar a alguien que pues, le va a seguir la pauta y va a hacer lo que él espera que se haga. Pero igual se deshace de él, ¿no? De lo que se está hablando ahorita en cambios del gabinete es de él y, muy interesantemente, de su propio yerno. El yerno es un asesor dentro de la Casa Blanca sin un puesto de gabinete y, sin embargo, es una persona muy cercana. Pero cada vez más y más y más, Kushner, el yerno, está pasando al siguiente círculo, es decir, alejándose un poco de las decisiones que se toman en la Casa Blanca. Y esos son los cambios que están habiendo ahorita. Puede ser, yo considero que puede ser que muchos de esos cambios son para llamar la atención y quitar la atención de las investigaciones que se están realizando por toda esta injerencia de Rusia en la campaña y para que la gente se enfoque en otras cosas. Así es como opera Trump, porque Trump es un hombre mediático, ya lo hemos platicado en el programa de ustedes. Sí. Él es un hombre mediático y él sabe cómo son los tiempos mediáticos. Y, por ejemplo, todo este movimiento llevó a que ayer declarara que piensa pasar la embajada de Estados Unidos en Israel hacia Jerusalén, lo cual genera una controversia muy importante, ya que sus aliados en el Medio Oriente, además de Israel, son Arabia Saudita, que no quisiera que se mandara la embajada a Jerusalén, y algunos otros, porque ellos tienen una relación muy cercana de tipo comercial y por el tema del petróleo y por muchas otras cosas, y porque Arabia Saudita, al final de cuentas, es el líder de la región en cuanto a los países árabes. Entonces, si lo pasaran, Arabia Saudita no está tan contento, y los demás, pues, de por sí ya no están contentos desde antes. Así que esto puede generar muchas controversias. Para pasar la embajada le va a tomar 6 meses o 1 año, y va a generar mucha controversia. Pero esta declaración puede haber sido más una declaración mediática que una cosa que vaya a ser realmente. Sí. Pero es un poco para tapar todo esto que está surgiendo, y las investigaciones siguen adelante, y cada vez que surgen levantan de veras llamaradas, porque pues es el presidente con más controversias de la historia de Estados Unidos. Sí, y bueno, no para, pero hay una cosa que es interesante y que vale la pena, más allá de la figura de Trump. Creo que vale la pena detenerse, Raquel Saeden, cómo están reaccionando los medios. Están teniendo muchos problemas los periodistas para, digamos, darse cuenta cuando, justamente como tú dices, el otro día decía una periodista, es que es como a los niños a los que les enseñas unas llaves para distraerlos y que suelten el cuchillo con el que quién sabe cómo se hicieron, digamos, ¿no? Entonces los distraes por un lado y por el otro lado. Es una maniobra distractoria, digamos. Entonces lo que se preguntan los medios es, ¿qué hacemos con estas maniobras? ¿Hacemos como que no existen? Pero sí, pues no es poca cosa, o sea, el asunto de la embajada, por ejemplo, no es cualquier cosa, y como platicábamos hace rato, pues la reacción en cadena que se desata es muy interesante porque es a nivel mundial. Entonces, ¿qué haces como medio de comunicación con un fenómeno así? Sí, y sobre todo lo que significa eso, porque si tienes a tus aliados en la región, pues entonces de esta forma, pues te estás diciendo, pues ustedes no me importan. Esa es, digamos, la narrativa, pero también para levantar los ánimos y distraer un poco la atención de lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos y dentro de lo que puede suceder con su gobierno. Y esto, bueno, para que la gente se enfoque en a ver qué va a decir ahora los líderes de Arabia Saudita o los líderes de Irán o todo
el tejemaneje que se está dando dentro en el Medio Oriente debido a todo, ya sabemos todos los conflictos que tienen ellos desde siempre, y luego Israel ahí metido en este asunto como el líder verdadero, sí, y como el aliado más importante de Estados Unidos, pues sí. Pero bueno, yo creo que eso es como funciona Trump, y ya tendríamos que haberlo sabido. Pero lo que dicen de los medios de comunicación es muy importante, porque los medios de comunicación es un consumo que tiene Trump constantemente, y sus medios, los medios más importantes para él, incluso se sabe por una entrevista que le hicieron a Sean Hannity de Fox News, que es verdaderamente una persona muy cercana a Trump. Él pasa su noticiario por ahí de las 9 de la noche, y para las 10 de la noche él está platicando con Trump por teléfono. ¿Cómo ves? Está bien hablar de esto. Ay. Es un jefe de información, digamos. Y sabemos que Fox News, en términos de cable, de televisión de cable, es el que más se consume en Estados Unidos. Y en realidad, Fox News, aunque parece ser un medio legítimo, un medio serio, un medio que mucha gente consume, los formatos son muy, muy establecidos, muy estructurados, maneja muchas teorías de conspiración y maneja muchas informaciones que son falsas. Y cuando Trump se refiere a fake news, como él dice, en realidad está atacando a los medios serios y a los medios que sí hacen su trabajo, y no a los otros que siempre están como quien dice, acariciando todo lo que él hace. Y eso es lo que sucede con los medios. Y una cosa más es que no había sucedido antes que el Twitter fuera una herramienta política. Y esto ya había pasado, que el Twitter tenía importancia por ahí del 2009, incluso antes de que Obama llegara al poder, ya se veía ahí a los congresistas y a los senadores con su telefonito y que no prestaban atención a lo que se estaba diciendo. Pero hoy en día, y con la mano de Trump sobre el teléfono, es una herramienta política. Ya no importan las conferencias de prensa, ya no importa tenerlo enfrente de un micrófono, porque lo que importa es en la mañana despertarse y ver qué dijo hoy a las 5:30 o 6 de la mañana. Y eso es una herramienta política que la está tomando. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a esa herramienta? Ajá, porque para todo fin práctico, o sea, esto que él ha manifestado frente a personajes como Putin, como Duterte, o sea, estos personajes que tienen tanto poder y que se niegan a tener ningún tipo de contrapeso, esta admiración y esta envidia hasta cierto punto que ha manifestado Trump, la está ejerciendo de facto con el Twitter. O sea, tiene un gobierno con muy poco staff, ¿no? Las oficinas están vacías. Sí. No tiene cuerpo diplomático para todo fin práctico, porque su aparato de Estado ahí anda, ¿no? Más o menos medio cojo. Y entonces él lo que dice es: el que decide soy yo, y lo está haciendo de facto, porque con un Twitter puede modificar lo que va a ser el Congreso. O sea, el Congreso se está viendo rebasado. Sí, y aunque tienen mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, el Congreso no ha podido mantenerse con él. O sea, es decir, él va mucho más acelerado de lo que el Congreso puede hacer. Y ya lo vimos, ¿no? Trump está necesitado de tener victorias políticas, y estas victorias políticas no se le habían dado hasta el viernes pasado, cuando finalmente le autorizaron, y eso en la mitad de la noche, entre el viernes y el sábado, le autorizaron la reforma fiscal que beneficia a la gente con más dinero y a las grandes corporaciones. Y eso era algo que quería lograr, y finalmente logró convencer a todos los republicanos menos a uno, que uno ya se declaró en contra de Trump y que además ya va a salir del gobierno el próximo año, porque ya no va a reelegirse, que es Bob Corker. Y bueno, lamentablemente está ahí también John McCain y Flake y otras personas moderadas como Susan Collins. Sin embargo, logró pasar esta reforma, y los demócratas actuaron en bloque tratando de bloquear esta reforma, que no beneficia a nadie más que a las grandes corporaciones, y pasó. Ahora tienen que volverse a encontrar con la Cámara Baja y veremos si finalmente se logra.
pero él ya lo toma como una victoria política y es la primera en casi 11 meses, porque no ha podido hacer otra cosa. Quiso quitar el Obamacare, que ha querido tener otro tipo de victorias políticas y no las ha logrado, precisamente por la forma en que se comporta y porque actúa solo, no actúa con el apoyo de la gente ni de su gabinete ni de nada. Él actúa por su propia mano. Es bastante lamentable. Incluso el tema migratorio, ahorita también tuvo una victoria que también se la van a apelar, porque al principio de que él tomó posesión, lo primero que dijo es que iba a hacer un bloqueo para los inmigrantes de ciertos países de Medio Oriente, y actuó la reforma o esta declaratoria se llama Executive Action, entró de inmediato. Sin embargo, los jueces de apelaciones pueden en muchas ocasiones bloquear una medida que haga el Ejecutivo, porque si el Congreso no lo hace, ellos actúan como una balanza, y se lo bloquearon. Lo volvió a implementar con otra narrativa, se lo volvieron a bloquear, lo volvió a implementar con otra narrativa y se lo volvieron a bloquear. Ahora la Suprema Corte dijo, bueno, parte de este bloqueo sí lo vamos a pasar, y eso fue hace muy poquitos días, hace 2 o 3 días. El tema es que incluso a la Suprema Corte, las cortes de apelaciones los pueden tratar de apelar, y eso es lo que está sucediendo ahora. Mientras, ahorita, de 6 países más Venezuela, 6 países de Medio Oriente más Venezuela, no pueden entrar a Estados Unidos. Pues hasta aquí llegamos nada más porque se nos acaba el tiempo, querida Raquel, pero hablemos muy pronto. Tema hay y vamos a tener todavía unos añitos para seguirlo discutiendo. Sí, tenemos que hablar de las investigaciones. Sí, exactamente. ¿Qué te parece? Hablamos muy pronto. Sí, claro que sí, con mucho gusto, y de veras me gusta mucho estar en su programa. Ay, a nosotros nos encanta que estés por acá. Gran abrazo, Raquel. Y igualmente. Para todos los que están escuchándonos y viéndonos a través de TV y de Radio UNAM, les avisamos que vamos a una pausa porque después tenemos mucho contenido que seguir discutiendo. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Ya volvemos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Si usted tiene prendida su televisión y estaba viendo TV UNAM en este momento, acaba de ver una de las cosas más desagradables que uno puede hacer con su paletita de miel. No lo haga. Y si no lo vio, porque está en Radio UNAM, imagínese qué hicimos con una paleta de miel. Algo hicimos. Ese es un plural majestático, ¿verdad? Así es, siempre. Tú y los enanitos que te circundan, somos todos, ¿verdad? Somos una gran comunidad, Juana Inés de esa. Sí, pero yo no tuve nada que ver con lo de la paletita. Somos una bonita comunidad, querido Miguel Ángel Quemain, y ya te estás preparando para la poesía necesaria. Ya tienes por ahí 2 que 3 planes macabros. Sí. Tenemos todavía mucho más que discutir, una mesa donde estaremos hablando de poscolonialismo, vamos a estar discutiendo con distintos académicos, con distintos personajes, pero antes de pasar a Poesía Necesaria, a la mesa, a todo lo que se va a discutir en esta tercera y última hora de Primer Movimiento de miércoles 6 de diciembre, ¿qué les parece si escuchamos música? Sí, vamos a escuchar una de Rammstein. Ándale. Du riechst so gut. ¿Sabes qué quiere decir eso? Y la ejecución de la Russian Style Orchestra. Pero sí sabes qué es Du riechst so gut.
¿o no? Es como hacerlo como bien, ¿no? No, es como que hueles rico. Sí. Es la canción de un predador. De hecho, hablando de predadores y hablando de la revista Time, así como pusimos al principio a Rose McGowan, también podemos poner la otra interpretación, que es el punto de vista del predador, y entonces jugar con ambas, ¿no? Y entonces tener un panorama de las dos cosas, que es algo que en la narrativa siempre se tiene que hacer. Sí, vamos a ir. ¿Cómo justifica uno escuchar Rammstein, verdad? Es hora de poesía necesaria.
Miguel Ángel Quemain, es momento de poesía necesaria. Sí, Luisa, voy a leer un texto de un nuevo libro que ha publicado Antonio del Toro, este gran poeta mexicano, que se llama Rumiantes y Fieras, y está en la colección Alacena de Bolsillo que tiene Editorial ERA. Y es un poema que se titula Febrero de 2002. Uh-huh. Mi madre se despierta con frecuencia interrumpiendo mi lectura. Yo, con una novela, paso las noches velando su agonía. Cuando logro decirle adiós al enjambre de doctores y enfermeras y tranquilizarla y dormirla, vuelvo a hundirme en la intriga. Ella, desde mi niñez, acostumbraba al final de su jornada las mismas policíacas. Novelas negras no, por cierto, sino inglesas de té y mayordomos. Eran, pese al suspenso y la sangre, una bandera blanca. Hacían que nos fuéramos, cada mochuelo a su olivo, cada uno a su libro, y que obtuviera una pausa. Ahora su respiración, que es una alarma, vuelve a compasarse a mi lectura, que prolonga su sueño. Repito su enseñanza entre cables y sueros. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. El poscolonialismo es un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización española y portuguesa desde el siglo XVI hasta el XIX, o con la británica y francesa durante el siglo XIX. La teoría poscolonial surgió en las universidades de Estados Unidos, incentivada sobre todo por intelectuales indios, palestinos o argelinos. Uno de los libros claves es Orientalismo, de Edward Said, en América Latina. El poscolonialismo se ha consolidado y desarrollado en diversas áreas de estudio, como puede ser la literatura, la sociología, las humanidades, en los estudios de cultura visual, así como en la teoría crítica de la imagen. Vamos a conversar sobre el término, su uso, implicaciones y pertinencias en el contexto mundial actual. Nos acompañan Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África, y Beatriz Escobar Cristiani. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África. Buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días a todos, Juana Inés, María Luisa, y a todos aquí en la mesa. Miguel Ángel también. Gracias. A ver, Beatriz, por supuesto. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Cuéntenos, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál de los dos quiere empezar con qué es el poscolonialismo y de qué hablamos y para qué nos sirve esta teoría del poscolonialismo y para qué ya no nos sirve también? Bueno, voy a permitirme tomar la palabra. Uh-huh. Obviamente esto fue también con una plática previa, entonces para hablar justamente sobre qué hablamos o de qué se trata cuando se habla sobre el poscolonialismo. Uh-huh. Y sin duda habría que empezar por volver un poco hacia lo que es el colonialismo, uh-huh. ¿no? Digamos, este concepto que se maneja sobre todo desde esta parte del Atlántico, diría desde los estudios latinoamericanistas y otros estudios, como ustedes han mencionado, a partir del poscolonialismo, donde el colonialismo es un sinónimo de colonización, es decir, es un sinónimo de el establecimiento de colonias, es un establecimiento territorial o físico, ¿no? En donde, bueno, puede haber explotación de la tierra o simplemente el establecimiento de un grupo de personas. Entonces se hace una asimilación entre dos conceptos, colonización y colonialismo, porque hay otras vertientes, ¿no? Sobre todo algunas que parten de los estudios afrocaribeños, donde colonización y colonialismo no es lo mismo. Incluso en algunos estudios de Europa, colonización y colonialismo no es, digamos, la misma definición. La colonización es solamente el establecimiento y el colonialismo son todas las prácticas que siguieron, tanto, digamos, en el ámbito material como en el ámbito también de las identidades. Entonces, de este lado diría yo, del Atlántico, el colonialismo hace una diferencia con la colonialidad y los estudios digamos, decoloniales en la actualidad, ¿no?
Entonces, quisiera empezar sobre todo con eso y entender que el colonialismo finalmente estudia este hecho o fenómeno colonial que en América en general, bueno, es mucho más antiguo que en otras regiones como lo serían Asia o África. Entonces es una diferencia también fundamental tanto en tiempo como en espacio, y se entiende el colonialismo, como ustedes también ya lo han mencionado, como un sistema político y económico de dominación que digamos tiene estas dos vertientes, tanto la dominación material, económica, como esta parte de la dominación ideológica también, ¿no? Bajo el concepto o bajo una creencia de supremacía. Sí, creo que será interesante centrarnos en este tema de la dominación ideológica, pero Beatriz, ¿tú cómo ves este tema? Sí, efectivamente, la gran cuestión de los estudios postcoloniales es justamente tratar de rastrear cómo el proceso que describe Jorge fue de la mano con una cuestión ideológica, cultural, que llevó a la imaginación de que los territorios coloniales son, por digamos, esencia, territorios atrasados, que sería la cuestión fundamental de la visión postcolonial. Entonces, el rompimiento del colonialismo requeriría, en una versión más profunda, el rompimiento con esta idea que ha llevado a la dominación, el rompimiento con la idea de esta escala en donde hay unos pueblos que son los adelantados, que son por supuesto los que establecieron los modelos coloniales, y otros pueblos que son los atrasados, que serían los que vivieron el colonialismo. Esta visión del poscolonialismo tiene como distintos niveles y distintos desarrollos, tanto en lo económico, en lo social, como en lo cultural. Por ejemplo, esta parte de lo cultural, esta cosa que señalabas ahí, señalaron muchos escritores, ese señalamiento, no recuerdo si era en el aeropuerto de Marsella, ustedes se pasearon tantos años por nuestras tierras y ahora estamos nosotros de regreso, que es justamente este discurso de la integración de los migrantes en Europa, que ahora con la condescendencia de las becas, las fundaciones les dieron lengua, les dieron sentido, y ahora les devuelven la lengua en grandes novelas, en grandes obras de teatro, en grandes películas, y vuelve una colonización de sentido inverso. Prácticamente la literatura inglesa está escrita por autores que son resultado de migrantes chinos, pakistaníes, japoneses, seguro, ¿no? Sí, y lo mismo pasa con la francesa y la alemana, ¿no? Sí, así es. Y bueno, eso también es un tema interesante. No me quisiera yo adelantar, Miguel Ángel, porque además de lo que tú mencionas, partirías de estas diferentes vertientes que tiene, por supuesto, el poscolonialismo como tal, pero diría que algo que articula todas estas vertientes es que el poscolonialismo tiene un horizonte emancipatorio, ¿no? Entonces, se da justo también en el contexto de los procesos de descolonización en Asia y en África sobre todo. Entonces, yo enlazaría estas dos formas de pensar o de replantearse lo que está sucediendo en distintos momentos. Por un lado, en Asia y en África, con estos procesos de descolonización que ustedes ya mencionaron, por ejemplo, uno de los referentes que sería Edward Said, y esta noción de orientalismo que se va a replicar en las universidades, ¿no? En los institutos, que es también otro tema que seguramente vamos a tocar. Y por el otro lado, también este replanteamiento después de toda esta época, digamos, de construcción del Estado-Nación en América Latina, que vuelve a replantearse esto a partir de los procesos emancipatorios en Asia y en África, y que empieza a señalar que hay distinciones, ¿no?, de tiempo y espacio, de contextos específicos entre los procesos de descolonización en América y los procesos de descolonización que se llevaban en el momento en los años, a partir de los años 60, pero que ya se venía arrastrando desde principios del siglo XX en Asia y en África. Entonces, el postcolonialismo como tal tiene este horizonte emancipatorio, ¿no?, de libertad. Entonces, y se hace sobre todo, y que también tanto el postcolonialismo como los estudios decoloniales comparten, es poner fin a este centrismo, ¿no?, que yo denomino noroccidental,
europeo de Estados Unidos y todo lo que es el norte global, ¿no? Para no encasillarnos solo en esto que podríamos denominar como eurocentrismo o como parte de los estudios que se hacen desde Estados Unidos. Entonces, incluso, ¿no? El norte del sur, como ahora estaríamos hablando a partir de lo que diría Boaventura de Sousa, el norte del sur incluso está también incluido en estos procesos de digamos, de lo que denominamos hoy como poscolonialismo. Pero ¿y cómo se ve? Pienso en casos como el de Bolivia, pienso en lo que sucede en ciertas partes de México, o sea, realmente cómo se vive, hasta qué punto hemos dejado de tener esta idea colonial, hasta qué punto nos hemos liberado de esta dominación ideológica y de esta idea que me parece fundamental que elabora Beatriz, de que pensamos de origen que hay pueblos adelantados y atrasados, y ese es nuestro siglo XIX y buena parte de nuestro siglo XX, de nuestro modelo educativo, de nuestro proyecto de nación, ¿no? Parecernos a aquellos que pensamos que van más adelantados en ciertas cosas. Beatriz. Sí, desafortunadamente esta ha sido una de las cuestiones que todavía le dan vigencia al poscolonialismo, porque es un pensamiento que todavía hasta la actualidad se mantiene muy vigente. Y efectivamente se puede leer en relación de países del norte global y del sur global, pero también al interior de estos países hay sectores de la sociedad que se consideran dominantes, sectores que se ven como dominantes y que ven a otros sectores como atrasados, como sería el caso precisamente mexicano, por ejemplo, con la cuestión de los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, es una cuestión que se da en relaciones entre países, pero también al interior de los países. Y este es uno de los grandes elementos que todavía le dan vigencia al pensamiento poscolonial. En respuesta, el pensamiento poscolonial ha tratado de plantear la cuestión de la hibridez, que es uno de los grandes ejes, no esencializar a ningún pueblo, no esencializar a ningún sector social, porque en última instancia consideraríamos que todos somos el resultado de múltiples herencias y entonces es difícil caracterizar a un pueblo o a un sector específico como atrasado de manera inherente, porque todos somos derivaciones de muchísimas herencias que conviven al mismo tiempo. Yo contestaría, perdona, esta cuestión de esta pregunta de Juana Inés con otra de las autoras también de los estudios postcoloniales que, como ustedes también mencionaron en su introducción, parten sobre todo de esta corriente anglosajona o anglófona, ¿no? Sobre todo de estas excolonias británicas en Asia y por supuesto en África, de un autor, Spivak, ¿no? Que dice, que habla sobre una ironía, ¿no? De estas cuestiones de los subalternos y que tiene mucho que ver con lo que mencionaban hace rato sobre los silence breakers y toda esta cuestión, ¿no? De cómo romper el silencio, porque parecería fácil, ¿no? Y dice Spivak, si un subalterno deja de estar o ser silenciado, dejaría de ser automáticamente subalterno. Entonces, este término de subalterno, que también lo podemos, digamos, de alguna manera hacer una analogía con el término o concepto de colonizado, o incluso con el de oprimido o con el de los sin voz, ¿no? Es una crítica que se hace justamente, ¿no? a esta cuestión de la subalternidad y de cómo además, diría yo, hay un elemento sumamente importante, ¿no? Que es la cuestión de la palabra, la voz, pero la palabra no como en el sentido de solamente de la escritura, ¿no? Sino de la palabra o la oralidad, que es un concepto que en muchas digamos regiones, culturas, se ha desarrollado de manera sumamente prolífica, ¿no? Entonces esta noción de cómo dejar cómo podemos abandonar esta condición. Sí, que ha sido, por ejemplo, ahorita que hablabas de la palabra, también este lenguaje, por ejemplo, lo que ha implicado para muchos poetas, estoy pensando en el caso de Jamaica, por ejemplo,
o también de la India. Para muchos poetas escribir, y en México también, ¿no? En los pueblos originarios, ¿qué implica escribir en la lengua que te colonizó? O sea, ¿desde dónde viene hasta quién eres tú? O sea, tiene que ver con la identidad también, tiene que ver con cómo te representas y qué conquistas. Así es, y que eso tendría que ver con esta, a partir de los estudios, digamos, decoloniales, con esta colonialidad del ser, ¿no? Las cuestiones identitarias, porque la cuestión identitaria ha sido algo que se ha expresado a partir de la literatura tanto en Asia, en África, en América Latina, y que en un primer momento esta era digamos, una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Este proceso de escribir en una lengua que no es la tuya, pero es una lengua de los intelectuales al mismo tiempo, y es una lengua que se utiliza porque se habla no solo hacia el interior, no solo hacia el pueblo o hacia la comunidad a la que perteneces, también le habla a la comunidad que te está oprimiendo. Entonces, esta cuestión de ser o dejar de ser, lo que mencionaba Beatriz acerca de esta cuestión de la hibridez, fue una cuestión que en primer momento estuvo muy presente en la literatura o los escritos que se hacían en en este momento histórico de las luchas de descolonización, el nacimiento de nuevos estados, o incluso con toda la experiencia que ya teníamos de la colonización, incluso en América Latina también eso llegó, a estar presente. Ya hubo después un segundo momento donde hay otros escritores que siguen hablando de este tema de la colonización o del hecho o el fenómeno colonial, pero que ya no se plantean esta duda identitaria, porque esta duda identitaria pareciera ya desaparecer en las diásporas, ¿no? En las actuales, en las que se encuentran en Europa, en las que se encuentran en Estados Unidos. Entonces esta duda identitaria ya no aparece. Recordemos, por ejemplo, la gente por supuesto conoce mucho sobre América Latina, sobre Asia, y por supuesto permítanme solamente introducir algunos textos de la región de África, como Sheikh Hamidou Khan y La aventura ambigua, autores como Jean-Marie Abiasi y La carte d'identité, o Amedo Kuruma, o incluso uno de los más actuales también, Achille Mbembe, ¿no? Entonces todos ellos también desde diferentes momentos y de diferentes espacios han tratado esta cuestión identitaria, que sin duda sigue siendo una cuestión fundamental dentro del poscolonialismo y de los estudios de colonial. Uh-huh. Lo que señala la doctora Beatriz Escobar es muy interesante, porque los rasgos del colonialismo persisten entre nosotros. Pensar que los indios son flojos, o que los indios son ladinos, o utilizar el término indio. Sí, utilizar esa terminología para los grupos indígenas, para grupos campesinos o para grupos obreros como tramposos. Todas estas calificaciones que vienen del colonialismo persisten en la vida cotidiana y en el lenguaje que se emplea para describir a las mujeres, a los niños, a los ancianos como territorios de improductividad, alejándose de las culturas tradicionales, rompiendo con los símbolos que no homogeneizan lo que se considera Estado-nación, etcétera. Pero es muy interesante cómo a lo largo de las últimas décadas sí ha habido ese impulso de tener una visión decolonial. Justamente pensaba, por ejemplo, en autores como Jacques Laffay, por ejemplo, que tiene un libro de Malitzin a Guadalupe, de Quetzalcóatl a Guadalupe, pensando también en Grusinski, en la colonización del imaginario, que son libros que están en el Fondo de Cultura Económica, en la colección de historia. Lo del trabajo de México Profundo, de Guillermo Bonfil Batalla, el de Culturas Híbridas de Néstor García Canclini. Son aproximaciones a esta visión, doctores. Sí, efectivamente son aproximaciones. Podríamos considerar que esto es sobre todo una especie de camino. No es un punto de llegada al que pensamos arribar en un momento dado, sino es un camino a lo largo del cual se van replanteando todos estos estereotipos, todos estos prejuicios, como una parte fundamental de cambiar las relaciones de poder. Ahora bien, una de las cosas que se le han criticado mucho a los estudios postcoloniales es justamente el fuerte énfasis que han hecho en el tema cultural.
muchos consideran que este énfasis es en detrimento del análisis de otros temas como el político, por ejemplo, y piensan que es un poco complaciente hacer a un lado la política para centrarse en la cultura, pero en realidad este proceso es fundamental. Entender toda la construcción de estereotipos, entender toda esta cuestión de cómo se ha construido el imaginario de la modernidad, siempre asociada con el norte, y las zonas atrasadas, siempre asociadas con el sur, es fundamental para poder hacer un cambio efectivo. En este sentido, podemos considerar que la cuestión cultural tiene una gran importancia y no viene en detrimento de otros temas, sino que más bien es una forma de reforzar la lucha, como decía Alberto, por la emancipación en distintos terrenos. Entonces no es que una cuestión sea más importante que la otra, sino que es un conjunto donde todo tiene importancia. Sí, es curioso. Hace poco hablábamos con un hablante del Totonaca, con alguien que hace hip hop en Totonaca, y lo que él decía es: yo empecé a utilizar mi lengua materna el día en que me di cuenta, el día en que estaba en Estados Unidos, y me di cuenta de que era el único elemento que yo tenía para sobresalir, para distinguirme de los demás, porque nadie más, todo el mundo, buena parte de lo que se produce en inglés, o se produce tal vez lo menos, pero también en español, pero pues nadie está haciendo hip hop en Totonaca, ¿no? Pero esto implica un cambio de mentalidad muy fuerte, y un cambio con esta idea de subordinación de la que hablaba Alberto Tenorio hace un momento. Beatriz, no sé cómo lo ves tú. Sí, definitivamente, porque uno de los elementos más importantes para la construcción del proyecto colonial fue desde luego la lengua. Entonces, que los sujetos que han sido colonizados busquen de manera explícita retomar sus lenguas de origen, es una cuestión muy importante para poder articularla como parte de este proyecto emancipatorio. Entonces, a lo mejor a veces nos parece como un poco intrascendente en qué idioma canta una persona o en qué idioma se escribe la poesía, a nosotros desde cierta posición, pero desde luego es parte de una lucha que se ha dado durante muchos años y está ahí en el centro del escenario. ¿Y qué pasa? Que ese es otro tema que, por ejemplo, lo explora Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se libera el oprimido, digamos, el colonizado se libera y reproduce los modelos? Pienso, por ejemplo, sí, por supuesto, en El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier, que habla sobre la independencia de Haití, donde se reproducen los modelos, pero también pienso en Mugabe y pienso en Camboya y en muchos otros sitios donde esto sucede, y pienso desde luego en muchas partes de África. Alberto Tenorio. Sí, bueno, también puedo mencionar, por ejemplo, hay muchos cuentos o muchas historias, por ejemplo, del nigeriano, uno de los más conocidos, Chinua Achebe, que hablan justamente sobre esto, como cuando, digamos, la colonización termina o el colonialismo termina, que es la crítica que también se hace a los estudios poscoloniales, ¿no? Hablar de que termina un proceso de colonialismo cuando sigue presente, ¿no? Entonces termina este proceso, o se da esta descolonización, surgen estos proyectos de Estado-nación, pero digamos las estructuras, ¿no? de poder se mantienen ahí, ¿no? Que es estos sistemas, el sistema patriarcal sigue ahí, la institución estatal sigue ahí, el derecho sigue ahí, y entonces estos, digamos, esta segunda ola de descolonización que inicia a partir del siglo XXI, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, es justamente, digamos, un poco el rompimiento que se da entre el poscolonialismo y los estudios decoloniales, que quieren insistir, de cualquier forma, ambos inician o tratan el tema o el hecho del fenómeno colonial, ¿no? Entonces, esta segunda ola que también va a hablar sobre estas estructuras de poder, ¿no? Que sería otro de los ejes también de los estudios decoloniales o de la colonialidad,
que es la condición, ¿no?, de la colonialidad del poder. Entonces, estas estructuras que ya no tienen que ver con estas oposiciones binarias jerarquizadas de colonizado, colonizador, de oprimido y el opresor. Entonces, todas esas oposiciones binarias que estaban presentes en estos procesos, en esta primera ola de descolonización, van a cambiar, ¿no? Y se van a reconocer todas estas formas de hacer, todas estas formas de estar, todas estas formas de pensar, y entonces ya es otro proceso, ¿no?, en donde están incluidas muchas más visiones, pero justo volver a romper con algo que sigue estando presente, ¿no? Es una frase, por ejemplo, en el caso de África, de Charles de Gaulle, que decía que il faut partir pour mieux rester, es decir, es necesario irse para quedarnos. Entonces, eso explica muy bien, digamos, esta pregunta, ¿no?, que hacías, ¿no?, de cómo quedan estas estructuras y qué es necesario seguir rompiendo. En el caso que mencionabas de Mugabe y que lo hemos seguido, es cómo esta estructura siguió por muchísimo tiempo solapada por pues muchos elementos, tanto internos como externos, y si de verdad este cambio o el simple hecho de quitar a una persona rompe con esa estructura, ¿no? Justamente hablábamos en la planeación de los programas, Juana Inés comentaba que el tema poscolonial conducía también a pensar las sociedades en rebelión, y pienso en todos los textos que leímos en la Escuela Nacional Preparatoria y en el CCH sobre Ciro Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, Sergio Bagú, toda esta visión sobre la CEPAL, toda esta visión de los años 70 en América Latina, Eduardo Galeano, lo que comenta de Carpentier, y eso era una respuesta también a este discurso bipolar entre conservadurismo y izquierda. Era pensar desde la cultura una serie de oposiciones que cuando llegamos a los años 80 nos dimos cuenta de que existían los niños, que existían las mujeres, y que las perspectivas colonialistas, los estudios colonialistas se enriquecían con estudios de género, con teorías del feminismo, con los derechos de la infancia, etcétera. ¿Cómo ha cambiado esto frente a la caída del muro a partir de 89? ¿Cuáles son las lecturas que se tienen ahora de este mundo bipolar y de este mundo colonizado? ¿Hay un cambio que contemple como estos dos horizontes en el pensamiento en las ciencias sociales? Hay en parte un cambio, pero en última instancia hay otras cuestiones que se siguen reproduciendo. Hay un cambio, por supuesto, en el discurso, en esta oposición entre izquierda y derecha, digamos. Eso se desvaneció en gran medida, pero hay muchas cuestiones que todavía se mantienen y que, curiosamente, algunos de los críticos hacia los estudios postcoloniales también las reproducen. Uno de los aportes fundamentales de los postcoloniales fueron precisamente esta idea de que los se pueden abordar desde distintas perspectivas, desde lo cultural, desde el feminismo, desde muchas otras. Pero desde el punto de vista de ciertos sectores de la izquierda, esto hace que los estudios postcoloniales como que pierdan un poco un punto de interés respecto de la emancipación, precisamente. Para los sectores que lo critican, consideran que generalmente el énfasis en la cultura está llevando a nuevas formas de que el pensamiento en los países del sur global esté tratando de insertarse en una modernidad de los países del norte. Por esta cuestión de que los principales autores que introdujeron la cuestión del postcolonialismo, aunque eran indios, aunque eran palestinos, estaban trabajando en las universidades del norte. Esto es algo que han criticado muchos, pero bueno, es parte de la idea de que el pensamiento se tiene que descolonizar independientemente de dónde nos encontremos. Entonces, aquí hay un punto de debate que ha sido como muy importante en las últimas décadas. ¿Y dónde están las teorías? Porque hay una necesidad, o por lo menos desde acá sí lo hemos visto, de descarrilar todos estos modelos, porque de alguna manera estamos metidos en este modelo económico, político y social que considera que hay sociedades más avanzadas, que considera que hay sociedades, o sea, que sigue pensando en términos de primer, segundo y tercer mundo, por más que le demos la vuelta
a los términos, ¿no? O sea, la idea subyacente ahí está, ¿no? Seguimos pensando en, bueno, pues sí, pero eso es África, ¿no? Como además si fuera una sola cosa. Sí, bueno, pero ya sabes cómo es América Latina, ¿no? Y así es el sur, y pues es que son del sur, ¿qué esperas, no? Y así todo, ¿no? Ayer hablábamos de Guerrero y pensábamos y decíamos que hasta qué punto hay cosas que se explican diciendo, bueno, pues es Guerrero y ahí no hay nada que hacer. O sea, cómo este mismo paradigma, digamos, nos hace ver que hay una especie como de destino manifiesto de así son ciertas sociedades y por eso fueron colonizadas y por eso van a seguir siempre pues ahí en su lugar de segunda, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué contraponemos en términos teóricos a esto? Pues ahí yo agregaría, es un poco nuestro afán por estos prefijos y sufijos, ¿no? Post, pre, hablando de colonialismo o hablando incluso de modernidad, ¿no? Hay un profesor que dice que la posmodernidad no era más que una nostalgia por la premodernidad, ¿no? Y esta cuestión de la contemporaneidad o de lo actual o de estar al día a día, ustedes como medios lo viven intensamente, ¿no? Es esta cuestión de la inmediatez o de lo actual, es como ese árbol que cubre el bosque. Entonces dejamos por algunas cuestiones de ver todo lo que hay detrás, y quizás una de las aportaciones más importantes del postcolonialismo, ¿no? Que tiene que ver tanto de la parte de la región asiática como de la región africana, e incluso, por supuesto, con mucha ayuda de los estudios latinoamericanos, es que nos recuerda la importancia de pensar por uno mismo, ¿no? De no ver con ojos prestados, y como diría un famoso autor, también respecto a la situación que se vive en África en la época de la descolonización, incluso de estos nuevos procesos del Estado de Naciones. Yo quiero dejar que los vientos soplen por las ventanas de mi casa, pero no quiero que estos vientos derriben mi puerto. Entonces, toda esa cuestión de encerrarse a veces en uno mismo para poder seguir también avanzando es importante, y esta cuestión de cómo salir también es una de las cuestiones que la universidad debe plantearse, porque esto que tú planteas, Juana Inés, no es una cuestión fácil, y ciertos profesores, no creo que todos, pero sí muchos de los profesores la viven día a día, ¿no? Porque al final de cuentas estás formando, ¿no? Se forman formadores, se forman estudiantes, y no es nada fácil ni siquiera mencionar, por ejemplo, no sé, ruptura epistemológica. ¿Qué es esto, no? Porque también entras en una cuestión identitaria de nueva cuenta, ¿no? De tratar, o que esa no será la intención, de romper con cierto contexto, con cierto cuadro, ¿no? Con cierta percepción y visión, y eso no es nada fácil, ¿no? Pero las universidades tienen ese papel importante, porque al final de cuentas, y en general la educación, nada más que no quiero entrar mucho más allá, sino nada más hablando del papel de las universidades, ¿no? Porque es donde también se desarrollan, o al final de cuentas sale este producto terminado de varios años de formación, pues juegan un papel primordial para intentar salir, y si no salir, por lo menos darse cuenta de dónde estamos parados, de dónde estamos viendo, desde dónde estamos pensando, y creo que ya el simple hecho de darse cuenta de ello es un paso muy importante. Hay una parte que es un elogio de las culturas locales, pienso desde la historia mínima de Luis González y González, esta microhistoria que establece y que ha sido una directriz en el Colegio de Michoacán, el establecer, por ejemplo, grandes proyectos en torno a lo local. Pienso en este reconocimiento, este doctorado honoris causa que le dieron ahora en la Universidad de Guadalajara a Saskia Sassen, que hace un equipo extraordinario con Richard Sennett, hablando justamente del valor de la cultura en oposición como a los paradigmas de lo global, a lo local, en esta gran obra que tal vez no es tan conocida todavía, que es El Artesano, esta obra que Richard Sennett establece como una salida de proyecto político hacia los campos de lo global, el reconocimiento de lo
local, de lo pequeño, como un paradigma de distinción y de identidad. ¿Qué opina de eso? Aquí está, por ejemplo, muy claro el debate que hay, que está muy fuerte en nuestras sociedades acerca de el papel de lo local frente al papel de lo nacional, porque esto reproduce también las ideas ya preconcebidas. Muchas veces tendemos a ver lo local justamente como algo que nos está trazando para construir un proyecto nacional que nos lleve hacia una mejor inserción en la globalización. Pero yo creo que desde muchas trincheras diferentes estamos trabajando programas como este, por ejemplo, o el esfuerzo de muchos académicos precisamente en las universidades, en la UNAM, es un caso paradigmático. El esfuerzo para ir construyendo nuevas visiones es sumamente importante y es algo que nos va a llevar a una cuestión que se nos está dificultando mucho, por ejemplo, en la sociedad mexicana, que es el diálogo con el otro. Esto yo creo que es una de las cuestiones fundamentales para poder tener modelos más incluyentes de sociedad. Pues con estas reflexiones nos quedamos. Muchísimas gracias a Galán de Barrio, a Alejandro Heredia, a todos aquellos que nos manifestaron su interés por esta conversación, porque luego nos pusimos creo que un poco académicos, pero bueno, pues si no en la radio universitaria, ¿en dónde entonces? Pero bueno, muchísimas gracias, Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales, y Beatriz Escobar Cristiani, ambos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialistas en estudios de África y bueno, pues en estos temas del poder, de la dominación y de cómo se sale de ahí. Muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Buenos días, hasta luego. Vamos a escuchar una pieza que se llama de Ireri, Tzitzik Zapichu, Pequeña Flor, que nos propone Frida Saldívar. Siksik Zapichu, Nararikoris, Siksik Zapichu, Nanira pues que
Estamos leyendo algunos de los comentarios que nos dejaron justamente en redes sociales sobre este tema. Le mandamos un gran abrazo a Alejandra Heredia, a Miguel Ángel Gemirán, a R. Guillermo, a Lobo Negro Lobo. Sí, el tema del poscolonialismo deja muchas discusiones abiertas y muchas palabras que tenemos que resignificar, pero para todo ello, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel, tenemos un libro. Tenemos regalos. A ver, ¿qué tenemos por aquí, Miguel Ángel Quemain? Tenemos el diccionario del náhuatl en el español de México. Lo coordinó Carlos Montemayor y lo publicó la UNAM. Y le tocó a nuestra jefa de información presentarlo en la FIL de Guadalajara y en colaboración con la Ciudad de México y la UNAM. Ahí vamos a obsequiar 3 ejemplares del diccionario de náhuatl por Twitter. Para ganar deben de enviar su nombre y agregar el hashtag diccionario náhuatl más la @puic_UNAM. Si no me equivoco, querido Miguel Ángel, querida Juan Inés, estos diccionarios son la primera edición, porque ya hay 3 ediciones del diccionario del náhuatl en el español de México, de Carlos Montemayor como coordinador, que cada vez crecen y se vuelve más divertido. Pero, ¿por qué no damos un par de ejemplos para que se le antoje a los radioescuchas quedarse con un diccionario como este? Porque hay que decir que, bueno, es un diccionario que lo que hace es recuperar todo el náhuatl que utilizamos todos los días, quienes no somos hablantes de lengua de náhuatl, quienes hablamos el español que aprendimos en México, utilizamos un montón de frases. Por ejemplo, en la sección, está dividido por secciones, tiene una parte donde se refiere a los nombres de lugares, tiene una parte donde habla de comida, está dividido para el uso. Y bueno, tiene esta parte que a mí es la que más me divierte, que es el análisis de nahuatlismos polémicos. Y entonces ahí incluye Nana y dice: Fray Alonso de Molina registra la voz náhuatl Nantli como madre, y Fray Bernardino de Sahagún refiere a que los nahuas llamaban Tonantzin, es decir, nuestra madrecita, a la madre de los dioses, y que después aplicaron el mismo nombre a la Virgen de Guadalupe, por lo cual infiere que seguían adorando a la antigua Tonantzin. Sahagún registra Nantlali como tierra madre de Tlali, tierra, y Nantli, madre. Molina incluye Nanyotl como matriz, también significa maternidad, agregó Jaime Simeón. Al igual que con Tahtli, se forma el familiar Tatahli, cuyo acortamiento proviene Tata, del familiar de Nantli, Nanantli, se forma Nana, Cecilio Robelo, y así está todo el diccionario, poniendo en duda palabras que hemos dicho que tienen un origen distinto del náhuatl, o que tienen origen náhuatl, por ejemplo, chocolate, por ejemplo, papas, por ejemplo, tata. Es realmente una lectura muy gozosa y muy divertida, y por supuesto muy formativa para quienes hablamos español en México. Yo por aquí me estoy divirtiendo mucho con la sección de frases y refranes, que esa es la que ahorita me mata de la risa, y les voy a leer, a ver, nada más un par, para que no llenemos el programa de frases y refranes, aunque están buenísimos. Gusta, descubrir el hueso del aguacate, descubrir lo obvio, lo que todo el mundo sabe. Pero a ver, cuando tienes un amigo que ni es tan buen amigo y que te dice: yo soy tu cuate, pero no, la respuesta es: cuates los aguacates y no se hablan. A ver, tenemos otro por acá que a mí me gustó mucho, que es precisamente, dice: tener atole en las venas, persona que precisamente tiene este tipo de carácter. Tener sangre de atole es la persona antipática. No, estoy buscando otro que está bastante divertido. Bueno, tiene uno de dar atole en calavera. ¿Saben qué es dar atole en calavera? Cuando alguien dice que te está ayudando, pero no, te está dando atole en calavera. Es como dar atole con el dedo, pero este es... No, pero ¿qué es? ¿Porque se sale por los hoyitos? Hacerle a alguien creer que se le está ayudando, pues no, por el símbolo de la muerte, ¿no? No, yo digo que porque se sale por los hoyitos y entonces en realidad no tienes nada. Yo creo que quienes nos pueden solucionar todas estas discusiones son nuestros amigos del PUIC UNAM, del Programa Universitario de Juan Estudios. Mario, ¿qué quiere decir? Dime la controversia, ¿qué quiere decir dar atole en calavera? Estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Los pueden encontrar como @puic_UNAM. Ahí pueden mandar sus preguntas, y recuerden que si quieren uno de estos diccionarios los tienen que etiquetar. ¿Tú encontraste algún hallazgo, querido Miguel Ángel? Un diccionario cultural, ¿no? Un diccionario en ese sentido, un diccionario muy enciclopédico, también en un sentido en el que explica el sentido realista y el sentido metafórico, que es algo muy útil, y el aspecto cultural, no sé, atenco, tan cercano a nosotros, ¿no? Al filo del agua, ¿no? Así es. Hay que decir antes de que la noche oscura, antes de que venga corriendo
van a darnos con la calavera, pero en el cerebro. Hay que decir que también tenemos regalos del Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional regala 5 cortesías dobles para cada una de las presentaciones del programa 15 Gala Navideña de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional el jueves 7 de diciembre, mañana a las 7 de la noche, el sábado 9 de diciembre a la 1 de la tarde, y la Orquesta Sinfónica se va a presentar en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está en Wilfrido Massieu, sin número, en la esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Zacatenco. ¿Esto cómo se va a regalar? ¿Por teléfono? Así es, 55 36 43 39. Ahí se van las 5 cortesías dobles. Hay que decirlo, tienen que llegar antes. Eso es importante, Miguel Ángel. Sí, hay que llegar 40 minutos de anticipación y presentar una identificación oficial. Si lleva una copia, pues mejor se quedan ellos con una, y las cortesías no entregadas pues se regresan a taquilla 15 minutos antes del inicio de la función. Nada cuesta salir, bueno, supongo que un poquito, pero no nos cuesta trabajo ir a buscar de nuevo nuestra identificación oficial si ya se venció o si se nos perdió, para que podamos votar en el 2018 y porque estas cosas lo requieren. Y no estoy hablando de mi persona, estoy hablando en general, que se ha vuelto un proceso sencillo y creo que es bueno que todos tengamos una manera de decir, aquí estoy y esto es lo que opino, ¿no? Nada más. Pero mientras nosotros andábamos platicando de todas estas cosas, regalando boletos, pues no lo sé. ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Vania Nuche? Hola, parecí como chivigón. Bueno. ¿Qué vamos a hacer esta tarde después de Primer Movimiento, Vania Nuche? Hoy les ofrecemos mucha programación a través de Radio UNAM por el 96.1 de FM. Recuerden que todos los miércoles a las 10 de la mañana pueden escuchar y escucharnos con Amalia Fernández. A la 1 de la tarde más información en Prisma RU. A las 8 de la noche, Resistencia Modulada, que esta semana se fueron a las calles, a diferentes lugares de la ciudad, y hoy van a transmitir desde estaban en un bar. ¿Restaurante? Sí. ¿O en un bar o qué? ¿O era una galería? Era como una cantina. Ajá. Se oía bien. Pero bueno, hoy pueden escucharlos desde el Bar Centenario en Coyoacán. Igual si quieren darse una vuelta por allá, pues los pueden ver en vivo. Nos mandan a puro museo, ¿eh? ¿Por qué no abren tan temprano las cantinas? Ay, Luisita. Más bien las están cerrando cuando nosotros ya. Por TV UNAM a las 9 de la noche, Gramáticas de la Creación con Laura García. Y a las 10 de la noche los invitamos a conocer el diario de Ana Frank. Presentamos Ana Frank de Robert Dornhelm. Este director rumano, no se lo pierdan, a las 10 de la noche va a estar muy bueno por el 20.1 de TV Abierta. Los ganadores del Diccionario del Náhuatl ya los tenemos, a Mauri Epaminondas, Ricardo Orozco y Daniel Zarco. Ellos tienen sus ejemplares. Y bueno, recuerden visitar nuestra página de internet www.radio.unam.mx para que conozcan toda nuestra programación y todos los detalles de nuestras actividades. Gracias, querida Vania. Que tengan un excelente día. Gran día. Esto y además ya estamos escuchando música de despedida. Sí. Nos vamos a despedir con Yo Soy Chiapas, este disco que se editó como un proyecto de apoyo para financiar programas sociales al DIF Chiapas. Vamos a escuchar Nublada y con eso nos vamos a despedir. Con eso nos despedimos. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, gracias a la familia de TV UNAM, gracias a la familia de Radio UNAM, al equipo guerrero de producción y por supuesto, gracias querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, querida Miguel Ángel Cabaño. Gracias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. He observado su reflejo, en la niebla se perdió. Luna oculta, hoy tu brillo no duró. Luna, ven a mí, yo te descubrí. No me ocultes tu mirada, baila para mí. Luna, ven a mí, nebulosa despejada. Aparecerás, te descubrirán con el viento en la cara. Luna, ven a mí. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.